Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 2 de julio, sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado continuamos leyendo al profeta Amós. Leemos el capítulo 9, versículos 11 al 15. Esto dice el Señor: Aquel día renovaré la casa de David, convertida en ruinas, taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Al continuar hoy día con la lectura del profeta Amós, tenemos que recordar que Amós ha recibido una prohibición de predicar en la ciudad del rey, de profetizar en la ciudad del rey. Y Amós ha dicho: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo era un hombre que se dedicaba a su trabajo en el campo y el Señor me llamó. Y ha comenzado a profetizar y hablar de lo que le va a suceder a Israel. Ahora está profetizando sobre el cambio que va a ocurrir. Nosotros decíamos que en esas palabras que veíamos ayer en el profeta Amós, podemos ver efectivamente el día del Señor, el día de la crucifixión del Señor, cuando el Señor ha tomado sobre sí nuestros pecados. Pero también veíamos que esa manera de profetizar no es simplemente sobre un día en particular, sino que se unen los diferentes días de la salvación. Y entonces hace referencia efectivamente a diferentes momentos. Israel ha visto cumplidas ya las palabras del profeta Amós. Sí, Israel fue restituido después de la deportación de Babilonia a poder reconstruir Jerusalén, reconstruir su tierra. Han vuelto a su tierra. Se ha cumplido también esta profecía cuando en el siglo pasado los israelitas han vuelto a ocupar esa tierra santa, es decir, esas palabras del profeta Amós siguen en cumplimiento, pero han hecho referencia también al día de la pasión, de la resurrección del Señor, pero están haciendo referencia también al día final. Por eso es que nosotros seguimos leyendo las profecías, porque las profecías se han cumplido y se han cumplido en el Señor, y efectivamente contemplamos ese cumplimiento, y por eso sabemos que en Jesucristo se han cumplido todas las profecías, pero a la vez sabemos que siguen siendo profecías útiles que nos hablan de ese día final, de esa condición final. ¿Qué es lo que dice Amós? Aquel día renovaré la casa de David. La casa de David podemos considerarla renovada en Cristo. Ya se ha renovado, pero no hay esa renovación total y definitiva. Es decir, la casa de David se ha renovado en Cristo, sí, pero el reinado de Cristo, que es
permanente y que existe ya, no se ha manifestado de modo claro a toda la humanidad. Eso se dará el día final, el día en que el Señor vendrá efectivamente para dar cumplimiento a todo. Esa casa de David convertida en ruinas será renovada. Taparé sus brechas, levantaré sus muros, la reconstruiré como en otros tiempos, para que entre en posesión de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Y aquí tenemos entonces el primer particular. El particular es que no solo se está hablando de los israelitas, sino de todas las naciones donde se ha invocado el nombre del Señor. El Señor se encargará de cumplirlo y por tanto no lo realizará ningún hombre. Esto es lo que realizará el Señor. Es muy importante esto, muy importante porque efectivamente las profecías no se cumplen porque los hombres busquen cumplirlas. Cuando los hombres tientan de buscar que se cumplan las profecías, no lo van a lograr. Días vendrán cuando el que ara alcanzará al secador y el que pisa las uvas al sembrador. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que en este momento en nuestra vida todo tiene procesos en el tiempo. Nosotros vivimos inmersos en el tiempo. Vivimos inmersos en el tiempo y por eso una de las virtudes que necesitamos para peregrinar en este mundo es la virtud de la paciencia. Aquel que no tiene virtud de la paciencia, lo único que logra en esta vida es frustrarse, porque las cosas en este mundo no son inmediatas. Las cosas hay que esperarlas y esperarlas con paciencia. Y entonces cuando dice que el segador alcanzará, perdón, el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador, está diciendo que se acabará esa espera, ese proceso. ¿Por qué? Porque entraremos en una nueva etapa de existencia, donde el tiempo ya no será el mismo. ¿Y por qué no será el mismo? Porque ya no tendremos la misma condición de la naturaleza que se nos impone en este momento. ¿Y por qué? Porque entraremos a la eternidad. En la eternidad ya no cuenta el paso del tiempo. Esto es algo que nos resulta tan difícil a veces imaginar porque, como digo, nosotros todo lo tenemos envuelto en el tiempo. Todo lo realizamos en el tiempo. Todas las cosas las podemos entender dentro del tiempo. Por eso es que a muchas personas les cuesta muchísimo comprender a Dios y por eso se llenan de dudas que a veces son tan tontas porque no entienden que Dios no tiene tiempo. ¿Por qué Dios, si sabía que iba a ocurrir esto, entonces lo creó a este asesino, a este delincuente, a este no sé qué? Que Dios sepa las cosas no significa que obliga a actuar a los hombres de una manera u otra. ¿Y cómo la sabe? Porque no hay tiempo en Él. Porque para Él no hay pasado y futuro. Para Él todo es permanente presente. El conocimiento de la historia de la humanidad es una sola cosa para Dios. No hay las partes temporales porque Él no es parte del tiempo. Y por eso podemos entender el dramatismo todavía mayor, más grande de la encarnación, porque en la encarnación lo que vemos es como el Verbo de Dios, el Eterno, ha entrado a vivir en el tiempo. Este es el gran sacrificio, el rompimiento de su condición, lo que San Pablo va a llamar el anonadamiento, ese rebajarse, que va a continuar a lo largo de toda la existencia peregrina de Jesucristo. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos a Israel y reconstruirán las ciudades. Es decir, el Señor promete una reconstrucción y una reconstrucción además donde las alegrías, ese vino, recuerda que en la Biblia cuando se habla del vino, ¿de qué se está hablando? De alegría, de alegría. La alegría estará permanente, chorreará de las colinas. ¿Qué cosa? El vino, es decir, la alegría. Ya nunca van a ser arrancados de su tierra.
Es decir, ya no es una condición temporal, es una condición eterna a la cual nos enfrentamos y nos ofrece el Señor. En el Evangelio, continuando con esa lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Es muy importante preguntarnos, en primer lugar, para leer esta escritura, ¿qué significa la palabra ayuno? Hay que tener mucho cuidado, porque hay discursos que se han puesto de moda y que olvidan lo que significa la palabra ayuno. Ayuno significa no comer, punto. Es decir, cuando nosotros hablamos de ayuno, hablamos de limitar nuestra comida. No hay otra forma de ayunar. Este es el ayuno. Cualquier otro sacrificio se llama sacrificio o se llama mortificación. El ayuno, la mortificación o los sacrificios nunca tienen que ver con no pecar. No pecar es no pecar. ¿A qué me refiero? Uno podría ayunar mejor que de la comida, ayunar de malas palabras y no decirlas. No, no señora, no señor. Eso no se llama ayuno. Eso se llama no pecar. No decir malas palabras, no decir mentiras. Ese no es ayuno. Ayunar de tratar mal al prójimo. No, 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 eso es un pecado. No hay que tratar mal al prójimo, hay que amar al prójimo. No tiene nada que ver con el ayuno, ni con la mortificación, ni con el sacrificio. El ayuno, el sacrificio, cualquier sacrificio que yo realice y cualquier mortificación que yo realice, nunca tienen connotación con romper o dejar de hacer el pecado. Eso es dejar de pecar. O, visto en positivo, comportarse de acuerdo a la ley de Dios, es decir, comportarse en bondad, hacer el bien, evitar el mal. Yo hago el bien y evito el mal. Esto no tiene nada que ver con el ayuno, ni con el sacrificio, ni con la mortificación. El ayuno tiene que ver solo con la comida. Significa dejar de comer. La mortificación es morir a uno mismo. El ayuno es una mortificación, sí. El ayuno es un tipo de sacrificio, sí. La mortificación o sacrificio son lo mismo. Es decir, yo muero a mí mismo en mis deseos, en mis apetencias, pero no en cuanto al pecado, sino en cuanto a cosas lícitas y buenas. Por ejemplo, yo no ayuno de ver series en Netflix. Yo me sacrifico o me mortifico dejando de ver series en Netflix. Yo ayuno en el momento en que dejo de comer. Se entiende, yo creo, con claridad. Y es importantísimo no confundir las cosas. El ayuno tiene un especial significado. Y en el ayuno vamos a ver efectivamente la grandeza de ese acto de piedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo renunciar a algo que puede ser lícito y bueno. ¿Es pecado ver series de Netflix? No, a menos que la serie sea una cosa puerca asquerosa. Entonces sí, pero en esencia ¿es pecado ver una serie de televisión? No.
Entonces, no tiene nada que ver con el pecado. Pero, ¿es esencial en mi vida? No, no es esencial en mi vida. En cambio, con el alimento estamos hablando de las cosas esenciales. Nosotros no pudiéramos decir que vamos a mortificarnos dejando de respirar. No, eso fuera absurdo. Pero yo sí me puedo mortificar ayunando, es decir, dejando de comer. Y es algo esencial en mi existencia y por tanto tiene una profundidad mucho más grande que otros sacrificios. Por eso, bíblicamente va a ser tan poderoso, tan profundo, tan fuerte y va a ser además tan fecundo a la vida espiritual de las personas. Por eso va a ser tan grande y tan importante. Entonces, entender esto es vital. Se acercan al Señor y le preguntan los discípulos de Juan. ¿De qué Juan? De Juan el Bautista. ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús no les dice, porque el ayuno no sirve de nada. No, el ayuno es precioso. Pero les dice, es que no es el momento. ¿Cómo van a llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Aparece esta figura de Jesús como esposo. ¿Esposo de quién? De la iglesia. El esposo de la iglesia. Recapacita sobre esa imagen de Jesús como esposo de la iglesia y tendrás una profundidad y una enormidad para recrearte verdaderamente en el amor que Cristo nos ha dado a la iglesia, a cada uno de nosotros. Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí que tendrán que ayunar. Entonces el ayuno no es algo del pasado, pero vendrá después, no ahora. Y el Señor hace una comparación inmediatamente. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo. ¿Por qué? Porque el parche de tela nuevo encoge y rasga más el vestido viejo. Nadie pone vino nuevo en odres viejos, sino en odres nuevos. Y así se conservan los odres y el vino. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. ¿Qué está diciendo el Señor? Miren, yo vengo a traer una nueva doctrina, pero esa nueva doctrina no es un rompimiento con la anterior. No, no es un rompimiento, pero va a haber que amoldarse a muchas cosas y va a haber que entender las cosas desde una perspectiva distinta a la que ustedes están acostumbrados. Esto es lo que se producirá en la vida de la iglesia. Por eso, en los primeros momentos va a haber tanta lucha en la iglesia y tanto problema porque, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y los que reciban el Evangelio, quiénes son? ¿Solo los israelitas, solo los descendientes de Abraham? No, hay que predicar el Evangelio a todos. Pero ¿cómo? Si nosotros hemos sido siempre un pueblo reservado, encerrado en nosotros mismos. Pero eso tiene que cambiar. Y les vamos a exigir a los paganos que hagan todas las cosas. No, no les vamos a exigir la ley de Moisés. Vamos a tener que ir acoplándonos a esa novedad. Esa capacidad de actualización que tiene la iglesia es tan importante. ¿Por qué? Porque hace que el corazón se mantenga siempre joven. Aquella persona que se quiere encerrar en modos de hacer, no en las doctrinas, no en las doctrinas, en los modos de hacer. Es que así se ha hecho siempre y siempre y siempre y siempre y siempre. Hay actualizaciones necesarias en los tiempos sobre los modos de hacer. Si una persona, en cambio, quiere actualizar la doctrina, entonces se equivoca completamente. No, resulta que ahora matar ya no es un pecado. No, lo siento. No, eso no va a pasar. No va a pasar. Por más que quieras hablar y decir y no sé qué y argumentar, asesinar será asesinar siempre. Quitarle la vida a otro ser humano nunca será lícito. No, es que bueno, en este mundo no hay otra manera de vivir si no es mintiendo. No, mentir es mentir. Es pecar.
Por más que tú quieras inventarte que es imposible otro modo de existencia en este mundo, porque este mundo corrompido, no hay otro modo de actuar. Lo siento, no es verdad. No es verdad. Entonces, actualizarse, claro, en las formas de evangelización, siempre. En los modos pedagógicos de llevar la palabra del Señor, sí, siempre. En el modo de reunirse, en el modo de encontrarse, en el modo de buscar nuevas maneras de poner a Dios en medio del mundo, siempre. Pero siempre la misma doctrina, la única doctrina del Señor es la que se enseña, no otra. Qué terrible es cuando las personas, por un lado, no quieren actualizarse, no son capaces de tener ese corazón joven para poder cambiar. Pero qué terrible es además cuando el cambio que se pretende es en cambio un cambio doctrinal, donde quieren acomodar la doctrina de Cristo a sus propias conveniencias. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, que yo nunca pretenda hacer esto. Yo voy a seguirte a ti, yo voy a seguir tu doctrina. Y como tú tienes un corazón siempre joven, siempre capaz de actualizarse, entonces seré capaz de renovarme a lo largo de mi vida. Te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.